Los romanos, que con el favor de Dios, semana a semana, tenemos el privilegio de abrir la Biblia y estudiar juntos, recordando que somos un cuerpo en Cristo, un edificio espiritual en Cristo, y somos también la morada del Espíritu Santo. Y qué hermoso poder ir de la mano bajo dirección del Espíritu de Dios y que Él mismo nos ilumine para seguir creciendo, seguir transformando nuestro entendimiento, comprobar la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Muy bien, pues seguimos acá hermosamente en el capítulo 12. Ya hemos visto las misericordias de Dios y hoy, con el favor de Dios, vamos a continuar con las características básicas del sacerdocio, porque recordamos que como cristianos, pues posicionalmente hablando, somos sus hijos, somos sacerdotes, somos reyes, en deberes somos esclavos, y por supuesto que todo esto nos lleva a una vida en sacrificio vivo. Las primeras veces, o las clases anteriores, mejor dicho, estudiamos Éxodo capítulo 28 con relación al llamado que Dios le hace a Moisés, y que también lo comparamos en el Nuevo Testamento. Seguido de eso, recordamos también cómo debería de tener un corazón limpio, que debería de lavarse, tener una ofrenda, y esto también nos lleva en el Nuevo Testamento, que somos nuevos en Cristo Jesús, que la palabra de Dios nos va limpiando a diario. De la misma manera estudiamos cómo el Señor vistió a los sacerdotes en el Antiguo Testamento para poder ejercer y distinguir este sacerdocio, y cómo esto en Cristo nos lleva a que somos nuevas criaturas, tenemos vestimentas nuevas, hablando espiritualmente hablando, y que nuestra vida tiene que ser en sacrificio vivo, que nos lleva a un servicio como sacerdote. De la misma manera, pues estaban distinguidos los que servían en la iglesia, en el tabernáculo, estaban distinguidos como nosotros en la práctica, en la vida continua de santificación. Tenemos que tener esa distinción, y cómo el Señor nos va preparando a través de su escritura y en esa oración. Por consiguiente, hoy veremos, a la luz de la palabra de Dios, un tema titulado sacrificios espirituales. Vamos a Levítico, en Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, los primeros 3 versículos, y vamos a ver cómo Dios llama a los sacerdotes a la obediencia, y de una manera tan hermosa lo ilustra de esta manera gráfica las consecuencias también de la desobediencia. Muy bien, para ir recapitulando, el sacerdote debería de meterse al lugar santísimo, al lugar santo, por el camino, con una vestimenta apropiada, a la hora que Dios le decía, el día que Dios le decía, una vez por año, para ofrecer un sacrificio específico como expiación de los pecados de todo el pueblo. Hora, día, señalados por el Padre Celestial, vestimenta apropiada, utensilios apropiados, tal como lo tipifica la palabra de Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento nos enseña que verdaderamente nosotros nos podemos entrar al lugar santísimo, lavados con la palabra de Dios, en oración, arrepentimiento de pecado, vestiduras nuevas que ya nos ha dado el Señor, y pues tenemos nosotros de verdad ese privilegio. Pero vamos a ver en Levítico un caso impresionante, en donde nosotros recordamos de clases anteriores cómo el sacerdote, si entraba en pecado, moría. Como si el sumo sacerdote entraba en desobediencia, o otro día, o con otra ofrenda, con fuego extraño, pues verdaderamente, mis amados hermanos en la fe, este hombre podía morir. Y alguno se podrá preguntar, ¿registra la Biblia alguna persona que haya muerto por desobediencia o entrar en algún lugar, pues el día que no ha señalado? Sí, la respuesta es sí. Entonces Dios nos llama a vivir en obediencia, a vivir en santidad, a vivir conforme a la voluntad de Dios. De no hacerlo así, como dice la Escritura, el propio pecado nos alcanza. Y vamos a ver el caso de Nadab y Abiú. Levítico capítulo 10, versículo 1 hasta el 3. La Biblia dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón,
Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Vemos que el precio de la desobediencia es altísimo, porque a la luz de la palabra de Dios es verdad. Todos nos equivocamos, tenemos pecados, cometemos pecados, pues de alguna manera obedecemos en algún momento por falta de seriedad, o de alguna manera también obedecemos a nuestra carne. Pero es tan interesante ver que ese Dios de oportunidades, el único Dios vivo, siempre habla antes de tiempo. Mis amados hermanos en la fe, quizás Nadab y Abiú usaron fuego de alguna manera que no era aceptable, porque no venían del lugar sagrado ordenado, porque estaba hecho según la receta divina. Si nosotros recordamos Éxodo capítulo 30, solo lo menciono, desde el verso 34 hasta el verso 38, recordamos que el sumo sacerdote, la función que debería de tener, que debe de tener de acuerdo a la palabra, era presentar esa ofrenda y quemar ese incienso con el que fue quemada la víctima. Estos muchachos se presentaron en el día que no se deberían de presentar, con su propio incienso, con su propia vestidura, en pecado. La Biblia menciona que estaban prácticamente emborrachados al celebrar su ordenación para el sacerdocio, en Levítico capítulo 10, verso 9 hasta el 11. Nadie les pidió que se metieran. Nadie les dijo que metieran ese incienso. Nadie les dijo que era a la hora que ellos quisieran. Fue una determinación propia. Esta es una advertencia principalmente a los que son maestros de la palabra de Dios, instructores del evangelio, que no deben de meter enseñanzas humanas, o algo que no ha enseñado el Espíritu Santo, o algo que no viene en la palabra de Dios, doctrina que no viene en las Escrituras. Ahora se estila en algún momento que alguno podrá decir: se me ocurrió esto para jalar gente, o además tengo una nueva revelación en la cual vamos a llenar las iglesias. Recordamos que el que añade a las iglesias, o personas o discípulos a las iglesias, es el Espíritu Santo, conforme a la voluntad del Padre de los elegidos. Entonces esto alerta a cualquier maestro de la palabra de Dios que con el Espíritu Santo no se debe de jugar. Ahora ya se estila en algunos países, en algunas regiones o municipios, en las que algún predicador mete cosas como emociones, o mete alguna psicología positiva para atraer la atención. Eso es fuego extraño. Ahora se estila también como que alguna persona es motivador, alguno otro también es el que mueve emociones, mete a lo mejor hasta el 20% en su mensaje, o el 5% de Biblia, y lo tergiversa o lo tuerce. Y al rato el resultado aparentemente puede ser fructífero en la carne, mas no en el espíritu. Este no es un sacrificio vivo. Esta no es una ofrenda agradable delante de Dios. Esto mucho menos es algo que acepta el Padre Celestial. Revisemos, si es cierto, nuestra vida, revisemos nuestra comunión, pero principalmente, mis amados hermanos en la fe, después de la comunión con el Padre Celestial, el discipulado personal que debe de tener cada uno de los que somos hijos de Dios, así también que sea acorde a nuestra vida. Pero aún más, mis amados hermanos en la fe, revisemos los mensajes que nosotros damos a la iglesia, si estos son completamente empapados por el Espíritu Santo, y que estos sean usados por el Espíritu de Dios, y no nosotros usemos al Espíritu Santo como si fuera un fetiche. El riesgo que ocurrió con estos dos muchachos, Nadab y Abiú, fue completamente algo que fue desordenado, un riesgo de llevar lo que quisieron. Algo fue que una ofrenda que nadie les pidió, una ofrenda que fue conforme a la voluntad de su carne, y un estado emocional completamente ajeno al de Dios. Cualquiera que sea el caso, Dios se indignó mucho con su conducta y los destruyó.
enviando así a todos los subsiguientes sacerdotes un mensaje aleccionador de que él espera total obediencia de parte de ellos. Por lo menos, si citamos el primer libro de Samuel en el capítulo 15, versículo 22, nos damos cuenta, así como tantos ministros de Dios, el Espíritu Santo siempre habla primero, obediencia. ¿Acaso me sirve? Dice Dios. El Señor mismo le dice a sus hijos, ¿de qué me sirven? Le dice a Amós, ¿de qué me sirven los cantos, las alabanzas? ¿De qué me sirven las salmodias? ¿De qué me sirve todo lo que haces si tú estás alejado de Dios? Esto es impresionante, mis amados hermanos, porque de la misma manera nos damos cuenta que están haciendo todo conforme a su voluntad. Esta es una advertencia. Esto no es un sacrificio vivo. En primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 14, el apóstol Pedro amonesta a sus lectores con relación al llamado a la obediencia. Y veamos lo que él dice. En lo que está buscando, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14, es impresionante porque como ejemplo, Samuel unge al rey Saúl. Y en la primera comisión, mis amados hermanos en la fe, es donde erra completamente. Desobedece al profeta. ¿Quién le dijo, verdad, que hiciera los ritos ceremoniales, lo que le tocaba al sacerdote, al profeta? ¿Quién le dijo? Nadie, solito se apuntó. ¿Quién le dijo a Saúl de la misma manera? No mates a los falsos profetas, no mates. Dejó al ganado, dejó todo. Desobediencia. Era una actitud del corazón. Y en esa actitud del corazón, mis amados hermanos en la fe, hay muchísimo, porque muestra realmente quiénes somos en realidad. ¿Le servía acaso la ofrenda de los animales vivas al Padre Todopoderoso cuando Dios le ordenó en la boca del profeta que matara a todos los enemigos del pueblo de Dios, así como también hasta el mismo ganado, que le servirían como ofrenda? La respuesta es no. Y el mismo profeta Amós, recapitulando, vuelvo a mencionarlo. ¿Me sirve acaso todas esas ofrendas? ¿Me sirven acaso todos esos diezmos que ustedes traen cuando su corazón está lleno de pecado, de inmoralidad? Cuando siguen desobedeciendo, eso no es un sacrificio vivo. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando ¿qué? En vuestra ignorancia. Los sacerdotes obedientes, por supuesto, es otro asunto. Un sacrificio vivo, amados hermanos de la fe, hasta la manera de venir a una reunión. Dios conoce los pensamientos. Hasta en el momento de cada persona, hasta en el momento de adoración, en el momento de alabanza, en el momento que una persona está en la iglesia, cualquiera pudiera decir, Dios mío, allí Dios conoce su corazón. Mis amados hermanos en la fe, debe de haber respeto. Yo no me refiero que usted se presente en la congregación con una mueca hacia abajo, ¿verdad? Eso ya es una religiosidad no conforme a la voluntad de Dios, sino con un corazón contrito y humillado. Ahora, esto es interesante porque también nos llama el Señor a revisar nuestra vida, mis amados hermanos en la fe. Nuestra propia vida tiene que ser un sacrificio vivo, una ofrenda agradable al Señor. Revisemos nuestra vida. El sacerdote que es obediente tiene respeto por la palabra de Dios. ¿Y por qué tiene respeto por la palabra de Dios? Esto es tan interesante, mis amados hermanos en la fe. Basta con tan solo mencionar lo que se escribe en el Salmo 1, versículo 2, en donde el salmista escribe: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 119, verso 115, que solo menciono: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera de mi camino. El respeto por la palabra.
En el corazón del creyente, mis amados hermanos en la fe, en el corazón del discípulo, no es hacer a un lado las escrituras y meter dichos que motivan únicamente en la carne. ¿Cuál es el fruto cuando se siembra en la carne? Obras de la carne. La palabra de Dios tiene que tener un respeto tan impresionante desde la raíz del corazón del oyente, del predicador, del alumno, porque ha sido inspirada por Dios para transformar corazones, para completamente cambiar la mente, de tal manera que cuando esto obedece en el oyente, la palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios tiene que ser de tal manera un verdadero caminar con Dios, de tal manera que como mensajeros de Dios, de un impacto sobre los pecadores, tal como lo escribió Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 18 al 21, donde esta palabra que sale de la boca del predicador sea impactada como con el poder del Espíritu Santo que la inspiró, de tal manera que el receptor, al escuchar Biblia, únicamente palabra de Dios, no emociones, no cuentos, ¿verdad? No historias que no son de la palabra de Dios. Esta llega de tal manera por el poder del Espíritu Santo a tocar el Espíritu que da vida nueva. Un sacrificio vivo. No nos podemos dar el lujo, mis amados hermanos en la fe, de quitar la Biblia y poner cuentos, historias humanas, algo que únicamente llena el corazón de vanidades. Tenemos el privilegio de tener acceso a Dios como medio de sacrificios espirituales. Y vamos ahora a ver esos sacrificios espirituales. En la primera carta de Pedro, mis amados hermanos en la fe, en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Aquí es donde ya empezamos a escudriñar de una manera tan hermosa esos sacrificios espirituales. Muy bien. ¿Quién nos los proporciona? La palabra de Dios. ¿A través de qué? Oración y comunión. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. La Biblia dice: vosotros también, como piedras vivas. Este es sensacional, es impresionante lo que encontramos en este versículo. Vosotros también, se dirige a los cristianos, como piedras vivas, reconociendo que la piedra angular es Cristo y nosotros somos tomados para edificación. Sed edificados. ¿Cómo vamos a ser edificados? Con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque somos casa espiritual. Sacerdocio santo. Posicionalmente hablando, lo que hemos estudiado de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ahora activo, Nuevo Testamento, somos sacerdotes que apartados para Dios. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cómo tienen que ser esos sacrificios espirituales? El Espíritu Santo, a través de este estudio, de otras clases, veremos cuáles son y cuántos son. ¿Para qué? Para que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es aceptable? ¿Qué no es aceptable? ¿Qué es aceptable? Lo que es con un sacrificio, con el amor, guiado por el Espíritu Santo. Lo que no es aceptable delante de Dios, hecho en la carne. Motivaciones de nuevo, impactos únicamente carnales. Eso no es aceptable delante de Dios. La función principal de los sacerdotes del Antiguo Testamento, cuando ministraban en el tabernáculo y después en el templo, era ofrecer sacrificios de animales a Dios. Pero cuando Cristo inició el nuevo pacto, esos sacrificios ya no fueron necesarios, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 13, Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 15 y Hebreos capítulo 10, del verso 1 hasta el verso 18. Ya está pagado. Entonces, ¿de qué sacrificio nos habla? Bueno, según el apóstol Pedro, ahora los únicos sacrificios que quedan en el sacerdocio es que los creyentes debemos ofrecer sacrificios espirituales, no animales, no en la carne, empapados por el poder del Espíritu Santo, empapados por la unción que ya nos ha sido dada.
Obviamente los sacerdotes del Antiguo Testamento debían ofrecer sacrificios que cumplieran los requisitos de Dios, y los animales que ofrecían debían ser los mejores, sin tacha, inmaculados, sin defecto alguno, tal como lo escribe Moisés en Éxodo capítulo 12, verso 5, mis amados hermanos en la fe. Ahora los sacerdotes del Nuevo Testamento tenemos la responsabilidad parecida. Y aunque disfrutamos del privilegio de acceder sin restricciones a la presencia de Dios, tal como nos lo enseña Hebreos capítulo 10, verso 19 al verso 22, los cristianos aún tenemos una seria responsabilidad de ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio, Efesios, de Cristo Jesús. Cristo es el mediador, Juan capítulo 14, verso 6. El único que permite a los creyentes un verdadero acceso al Padre, Hebreos 4, 14 al 16. De igual modo, mis amados hermanos en la fe, cualquier ofrenda espiritual que los sacerdotes del nuevo pacto presenten a Dios deben de ser de acuerdo con la persona y la obra de Cristo. Se debe confirmar el diseño, el método que revela su palabra. Todas esas ofrendas deben de ser actos puros de sacrificio, derivados de motivos puros, enfocados en el objetivo puro de honrar y glorificar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos en la fe, el Nuevo Testamento establece por lo menos 7 sacrificios espirituales básicos aceptables para los cristianos. 1. Sus cuerpos, su alabanza, las buenas obras, sus posesiones, sus convertidos, es decir, las almas ganadas para Él, su amor y sus oraciones. Con mucho gusto lo repito: sus cuerpos, su alabanza, las buenas obras, sus posesiones, las almas que se convierten, su amor y sus oraciones. La conocida y práctica exhortación del apóstol Pablo a los romanos manifiesta. Es un pasaje que estamos estudiando, ¿verdad? Y que nos lleva a recapitularlo más y a estudiarlo más, porque es demasiada información que es digna de ser estudiada y vivirla. Muy bien. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis amados hermanos en la fe, este pasaje, que es la base, ¿verdad?, en esta sección de la carta a los romanos, nos enseña un sacrificio espiritual que honra a Dios. Empieza cuando los creyentes ofrecen todas sus facultades humanas, que incluye la mente y cada parte de su cuerpo: la mente, los ojos, la lengua, los pies, que apuntan al estilo de vida, tal como recordamos Proverbios capítulo 6. En casa lo estudiará. Los no regenerados, los no nacidos de nuevo, son los que ofrecen su cuerpo al pecado. Diferencia. Pero los redimidos, los que tenemos a Cristo, nuestro cuerpo y cada parte de nuestro cuerpo tiene que ser ofrecido en sacrificio vivo en obras de justicia. ¿Cuáles son las obras de injusticia? Adulterio, fornicación, borracheras, maledicencias, todo eso. Las obras de justicia: amor, gozo, paz, benignidad, Gálatas, paciencia. Todas estas obras de justicia, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10, han sido preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas.
De modo, mis amados hermanos en la fe, que cada cosa que nosotros decidamos, cada pensamiento que nosotros tengamos, cada palabra que salga de nuestra boca, cada actitud de nuestro corazón, cada participación que nosotros tengamos como iglesia, o como maestros o como pastores, todo eso sea para la gloria de Dios. Dice Pablo en la carta a los Corintios, mis amados hermanos en la fe, tanto en Hebreos, en el libro de los Hebreos, el anotador de Hebreos, en ambas coinciden, porque el Espíritu Santo fue quien las inspiró, en que la actitud del creyente, parafraseo, que todo se haga sin envidia, porque debiendo ser maestros, aún están en la leche. ¿Qué quiere decir el escritor de Hebreos? ¿Qué quiere decir el escritor de Corintios? Que todos esos rasgos, la envidia, la contienda, las vanaglorias, son características de inmadurez y no son obras de justicia, son obras completamente de la carne. Y si el Señor está demandando, mis amados hermanos en la fe, que así como demandaba al sumo sacerdote entrar en el lugar santísimo en obediencia, con ropas limpias, habiendo confesado sus pecados, ahora tenemos un acceso libre a la entrada de Dios. Ahora es el reconocer que gracias a la sangre de Cristo podemos entrar, pero nuestra actitud del corazón tiene que ser en amor. Primer carta a los Corintios, capítulo 13. Usted puede ser el mejor intérprete de lenguas, y habla en lenguas, y habla en idiomas, e interpreta las lenguas. Y hombre, qué excelente ponente de la palabra de Dios puede ser usted. Hombre, qué bárbaro. A lo mejor es el mejor administrador de todos los tiempos, pero si no tiene amor, de nada sirve. Y el sacrificio vivo del cual está demandando el Espíritu Santo a una persona regenerada, a una persona en Cristo, a una persona nacida de nuevo, es que es su mente, que es su corazón, que sus ojos sean completamente apartados para Dios. El de ahí, no pornografía. El de ahí, no inmoralidad, no adulterio, no fornicación, no brujería, no hechicería, no santería, porque cada parte de nuestro cuerpo, nuestra mente, son para el Señor como sacerdotes. En Romanos capítulo 12, versículo 1, mis amados hermanos en la fe, perdón, no hemos leído Romanos 6. Romanos 6. Leo desde el verso 12. Romanos capítulo 6, perdóneme. Romanos capítulo 6, versículo 5. Leo la Biblia Reina Valera revisada 1960. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a quién? Al pecado. Entonces, mis amados hermanos en la fe, dice el Espíritu Santo en la pluma de Pablo, porque el que ha muerto ya ha sido justificado del pecado. No hay tal cosa, mi amado hermano, que me salió el viejo hombre, puesto que fue crucificado. Si realmente usted es cristiano, si realmente usted es nacido de nuevo, usted ya fue juntamente crucificado con Cristo. Se identificó en la muerte de Cristo. En la esperanza ahora, en este tiempo, desde que usted recibió a Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo, también nos lo dice la palabra de Dios, usted ya estaba elegido, desde antes de que Dios dijera, hágase la luna, el sol y las estrellas. Entonces, desde ese momento hasta el arrebatamiento, usted y yo tenemos una responsabilidad: santificación progresiva. Saturarnos del Espíritu Santo, saturarnos del Espíritu de Dios, saturarnos del Espíritu, que el mismo, el que se movía sobre la faz de las aguas, el mismo que inspiró su palabra santa, perfecta, que no tiene mancha, el mismo que mora dentro de los cristianos, es el que tiene que gobernar. Esa es una ofrenda en sacrificio vivo. Si sus ojos veían pornografía, ahora ya no, porque usted es nueva criatura, ya no debe de. Si usted vivía en adulterio, ya no debe de. Si antes usted robaba, ya no debe de, porque es nueva criatura. Muy bien, dice el versículo 12 del capítulo 6 de la carta a los Romanos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de ¿qué? Iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como ¿qué? Instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿A qué se refiere esto último? Esa ley, ¿verdad?, ya fue crucificada juntamente con Cristo. Ahora la gracia de Dios nos ha dado, Efesios capítulo 1, el poder, el dominio propio, la energía para decirle no al pecado. Entonces, ¿qué sucede cuando resbala? Sucede que no hay carácter. ¿Cómo se forma el carácter? A través de disciplina, a través de decirle no al pecado. Y en el momento, mi amado hermano en la fe, que llega el Espíritu Santo, renovaos vuestro entendimiento. A través de las Escrituras llega el Espíritu Santo a mi mente y empiezo a meditarlo, empiezo a vivirlo y empiezo a disfrutar de esa santidad que viene del Todopoderoso. Empiezo yo a vivir en esa libertad. Gálatas 5:1, a libertad hemos sido llamados. De esa manera, mis amados hermanos en la fe, es tan hermoso, es tan bello que empezamos una libertad y no una esclavitud a la que hemos sido llamados. Y le digo, no a mi carne, no a mi carne. Y empiezo a disfrutar, no de libertinaje, sino de mi posición a la cual ya he sido puesto. Libertad en Cristo Jesús. Pablo está enfatizando, mis amados hermanos, en Romanos capítulo 12, versículo 1, que Dios desea que el cuerpo del creyente sea un cuerpo, un sacrificio vivo. La mente. ¿Qué tengo que hacer? Transformar mi entendimiento. Mira, nada más. Agréguele por ahí usted Filipenses capítulo 1, versículos 9, 10 y 11. Casi el final de la oración del capítulo 1 de Filipenses. Pablo está diciendo, parafraseo, que el Señor nos ha dado a través de la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo pone en Pablo orar por los hermanos en la fe, que puedan distinguir qué es lo que les conviene. Y esa distinción, ese discernimiento, que es la capacidad que el Espíritu Santo nos da para poder ver qué es bueno y qué es malo en una vida en Cristo Jesús. Y cuando yo permito que el Espíritu Santo a través de su palabra me enseñe, entonces yo tengo esa disposición, como dice Efesios 1. Y cuando yo veo si me conviene o no me conviene, cuál sea lo mejor, lo santo, dice Filipenses, ¿verdad? Lo sincero. Viene también de una raíz muy profunda, ¿verdad? En la que es sincera, sin mancha, limpio. ¿Qué es lo mejor que me conviene a mí como miembro de Cristo? Como parte de la iglesia. Y yo como cristiano, en la mente, ¿verdad? No es un poder psíquico, sino es el poder del Espíritu Santo que me va transformando y me da esa capacidad para yo. Eso es lo que me conviene a mí como cristiano. Una vida en santidad a mí me conviene, puesto que soy parte del cuerpo de Cristo, en la cual soy bendición y ellos son mi bendición. De tal manera que el morir yo para mis deseos carnales bendice a mis hermanos, me bendice a mí, y es lo mejor que he elegido para la gloria de Dios. Entonces, mis amados hermanos en la fe, igual cuando Abraham estuvo dispuesto a hacer con Isaac en Génesis capítulo 22, verso del 1 al 9, solo cuando los santos ofrecen a Dios todo lo que son en la vida, todo lo que poseen, todo lo que esperan, es que realmente se presentan ante Él como un sacrificio vivo. Todo le pertenece a Dios. Cuando yo me olvido, Dios mío, esto que yo estoy haciendo te glorifica a ti, ya sea en la factoría, en la oficina, ya sea también en la iglesia. Alguno podrá decir, es que eso es allá en la iglesia y eso es acá en el trabajo. Permítame tantito, todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor, es lo que dijo Pablo. Entonces, cada decisión que nosotros tomemos sea para la gloria de Dios, mis amados hermanos en la fe. De modo que ese es el compromiso total que Dios espera. ¿De quiénes? De los sacerdotes espirituales. Hoy día, sacrificios vivos. Transforma tu entendimiento, transforma
tu manera de pensar y que sea la mente de Cristo que ya tienes en tu vida. El segundo sacrificio espiritual, mis hermanos, que es aceptable a Dios, es la alabanza. Hemos visto la mente, ahora vimos la adoración. Muy bien. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 13, Nuevo Testamento, versículo 15. Hebreos capítulo 13, verso 15. Muy bien. Dice la Biblia: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Muy bien. Ofrecer alabanza, ¿qué significa? Ofrecer alabanza a Dios involucra mucho más que solo expresar las palabras: te alabo, Señor. Está bien. Te glorifico, Señor. Implica declarar de manera más completa agradecimiento a Dios por sus atributos, su gracia, su misericordia, su bondad, su omnisciencia, su santidad. Dios mío, ¿las alabanzas que usted canta son para la gloria de Dios o son las que mueven emociones? Las alabanzas que usted está cantando con sus labios realmente vienen de todo su corazón en agradecimiento al Padre Celestial porque ha pagado Cristo todos sus pecados, o porque únicamente siente bonito en el momento de decir: esta alabanza me hace sentir bien. Y hay cosas que se cantan en algunas iglesias que no son alabanzas, son canciones humanistas, en donde una persona se siente bien y no transforma. Solo la palabra de Dios transforma corazones. Y esta persona, permítame tantito, es una línea bien delgadita. Porque una cosa es de que el Espíritu Santo lo lleve a un agradecimiento a Dios y que de verdad usted en el Espíritu ha visto que es una ofrenda en sacrificio vivo para la gloria de Dios. Y otra es de que habla a la mente y a la carne. Y hay canciones hay canciones que se lo denominan ellas como cristianas. El Espíritu les dirá qué. Y el punto es, mis amados hermanos en la fe, que estas alabanzas, que estos cantos, de verdad con todo el corazón, que ya ha sido transformado, que ya ha sido regenerado, que ya ha sido llevado por el poder del Espíritu Santo, sea completamente una alabanza de adoración. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Vamos a ponerle cuidado con algunos ejemplos. Vamos, por ejemplo, al Salmo 83, Antiguo Testamento. Salmo 83, verso 18. Muy bien. Dice la Biblia: y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Muy bien. Lo que nosotros podemos notar que esta porción de los salmos habla de la grandeza de Dios, de la gloria de Dios. Mire, es una línea muy delgada, le decía yo, porque se puede caer en el humanismo, como se mencionaba hace un momento, porque algunas canciones, bueno, son canciones, no son cánticos ni himnos, que ya en algunas denominaciones religiosas enseñan únicamente que el sentirse bien, son canciones que no llevan ni el título ni el nombre de Dios, ni se menciona a Jesús, ni se menciona la grandeza de Dios, ni la gracia de Dios, ni la soberanía de Dios. Y son canciones que muchas veces no se sabe si se la está cantando al novio o a la novia. Y ahí se tiene que tener muchísimo cuidado. Salmo 86, verso 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Versículo 5, ahora el versículo 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios.
Amado hermano en la fe, qué maravilloso es que el Espíritu Santo ahora nos esté hablando como sacerdotes espirituales. Sacerdotes espirituales que ahora tenemos que llevar completamente sacrificios espirituales en alabanza, en adoración, transformando nuestra mente, nuestro corazón, haciendo morir la carne, que cada paso que nosotros demos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestras elecciones, sean para la gloria de Dios. Lo que usted le hace a su patrón, lo que usted le hace a su jefe de oficina, sea para la gloria de Dios. Las decisiones que usted toma en su casa, en su oficina, para la gloria de Dios. Comamos o bebamos, que todo sea para la gloria de Dios. Los sacrificios agradables delante de Dios son completamente, mis amados hermanos en la fe, los que glorifican el precioso nombre del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos en la fe, es de pensarse pues, cuando una persona, es interesante ver, mis amados hermanos en la fe, es movida por el Espíritu Santo y que ésta sea tocada completamente por el poder de Dios para ofrecer alabanza limpia completamente con el poder del Espíritu Santo. Quiero terminar con lo que de alguna manera, una manera directa, el Espíritu Santo en la pluma de los profetas habló en el Antiguo Testamento, habló como advertencia de que se quitara cuando ellos quitaron la palabra de Dios, cuando ellos quitaron la alabanza, cuando ellos quitaron la adoración y se volvieron completamente humanistas. El Espíritu Santo escribió en Ezequiel capítulo 16 una advertencia de lo que no se debe de hacer con la alabanza y con la adoración, y lo que tiene que haber en la boca de una persona contrista y humillada. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Cambiaron la palabra de Dios y pusieron puras fábulas, engaños y mentiras. Cambiaron la adoración completamente llena del Espíritu Santo, cantando cosas sincretistas y siguiendo adorando al Dios de este mundo. Ezequiel capítulo 16, versículos 8 al 15, dice la palabra de Dios. Y pasé yo a través junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento entre pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, y calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes con tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, y en una hermosa diadema de tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada al extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, y a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. ¿Quién dice? Jehová el Señor. Verso 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eras, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá jamás. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las recubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina y el aceite y miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y así fue. ¿Quién dice? Jehová el Señor. Esta es una voz de advertencia. Los verdaderos sacrificios, el sacrificio espiritual aceptable delante de Dios, es un corazón contrito, humillado, guiado, impregnado, empapado por el Espíritu de Dios.
no una alabanza para el hombre, sino una alabanza que glorifique el precioso nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, nos ponemos en tus manos plenamente convencidos en el poder que hay en tu Escritura. Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado. Muchos de nosotros hemos hecho a un lado tu palabra. Muchos de nosotros hemos hecho oído sordo a tu Escritura. Hoy creemos que tu Santo Espíritu habla a nuestra vida, a nuestro corazón. Y hoy gracias, Padre, porque esta es una oportunidad para reflexionar y vivir completamente a tu voluntad, ofreciendo sacrificios espirituales aceptables por medio del Señor Jesucristo, transformando nuestra mente, muriendo a nuestra carne y de la misma manera gobernados por tu Santo Espíritu. Hoy, Padre, te agradecemos profundamente que hables a tu iglesia, que hables a cada uno de nosotros como tus hijos. Hoy recibimos esta tu palabra como una bendición para exaltarte, alabarte y bendecirte en cada una de nuestras decisiones. Y de la misma manera, Señor, te pedimos que concedas el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe. La Biblia dice, amado oyente, amigo que nos escucha, que el único nombre en el cual puede ser salvo una persona es en el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero la Biblia dice, hay perdón en Cristo Jesús. Así como está de sucio, así como estamos en el pecado, el poder del Espíritu Santo transforma corazones. No mañana, no pasado, sino ahora que Dios le habla a su corazón. Y cuando usted escuche la voz de Dios, no endurezca su corazón, porque quizás hoy es el último día que usted pueda recibir a Jesucristo. Esta es la oración de fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Junto conmigo, eleve esta oración. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Hoy te doy gracias porque Jesucristo se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Él se dio como ofrenda en pago de mis pecados. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo que hoy me das, estoy dispuesto a dar ofrenda en sacrificio vivo. Mi vida, mi alma, mi corazón, todo sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.